hemos, ¿no es cierto?, hecho sobre roca, siempre yo he tratado de enfocar un tema diferente, ¿cierto? Entonces, a mí se me ocurrió en esta conversación de hoy enfocar el tema roca y la Patagonia. Porque, además, es el tema de toda la gestión de roca en el cual tiene más que ver la Iglesia Católica. Aunque muchas veces este es un tema sobre el cual no es cierto, no se lo manifiesta. La Patagonia. Si uno toma el texto de enseñanza de geografía del año 1856, que se enseñaba en Argentina, y yo siempre me gusta revisar los textos de enseñanza, de historia y de geografía, porque dicen mucho sobre lo que se piensa en un determinado momento, además es lo que se está transmitiendo a la futura generación. Llamaba el catecismo de geografía. Llamaba el catecismo porque el método pedagógico era el del catecismo. Pregunta y respuesta a memorizar. Pregunta y respuesta a memorizar. ¿Cierto? Era el método pedagógico. Lo llamaba el catecismo de geografía. Bueno, cuando uno toma ese texto de 1856, ¿no es cierto? Y dice, bueno, a ver, pregunta, ¿cuáles son los países de América del Sur? Y el texto de enseñanza de geografía de 1856 dice, bueno, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil, Uruguay y Patagonia. Y Patagonia es un país diferente. Texto de enseñanza de catecismo en Argentina. Se enseñaba en las escuelas argentinas, ¿cierto?, que la Patagonia en 1856 era un país diferente. Era un país, era otra cosa. ¿Qué es lo que se ponía de Patagonia, ¿no es cierto?, en este texto? ¿Cómo se lo, ¿no es cierto?, se lo presentaba? ¿No es cierto? La idea es un territorio deshabitado, ¿no es cierto?, deshabitado, solamente habitado por muy pocos indios salvajes. Deshabitado, solamente habitado por muy pocos indios salvajes. Era lo único que se decía respecto a la Patagonia. Hay que ver que para esa época, además, predominaba desde el punto de vista científico la idea que había dejado Darwin, que visita la Patagonia en 1834, 1835. Y Darwin había dicho, mira, la Patagonia no puede tener ningún valor económico, porque es un territorio que no tiene condiciones para la vida humana. Como no tiene condiciones para la vida humana, ese es un territorio sin ningún valor económico. En consecuencia, ¿no es cierto?, lo que se enseñaba es, ¿no es cierto? Entonces, no solamente uno lo encuentra en los mapas mundiales de aquella época que se elaboraban en Francia, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en Inglaterra, como un territorio que lo pone separado de Argentina y separado de Chile, sino, ¿no es cierto?, que además, ¿no es cierto?, es un país que prácticamente no está habitado, muy pocos indios salvajes lo tienen, ¿no es cierto? Lo interesante es que recién en el Manual de Enseñanza de Geografía de 1874 se empieza a decir que la Patagonia es Argentina. Recién en 1874. Ahora, uno compara los manuales de enseñanza chilenos y encuentra exactamente lo mismo. En los manuales de enseñanza chilena también se enseñaba que la Patagonia era un país diferente, un territorio diferente, ¿no es cierto? El mismo esquema pedagógico que en la Argentina le enseñaban a los chicos, se enseña, ¿no es cierto?, en Chile. El año que Chile lo cambia y empieza a decir la Patagonia es chilena, es también el Manual de Enseñanza de Geografía de 1874. Es cuando ahí los dos países dicen, mire, esto tiene un valor, esto tiene un sentido, y los dos empiezan a enseñar de que la Patagonia es Argentina, ¿no es cierto?, y es Chile. 1874. En Italia, San Juan Bosco, en 1872 tiene un sueño. San Juan Bosco tuvo aproximadamente 200 sueños. 200 sueños que pueden haber sido visiones o visiones proféticas de esto, ¿no? Que están, bueno, los salesianos los han, ¿no es cierto?, porque él muchas veces después les contaba y relataba, ¿no es cierto?, a
a los sacerdotes de su orden, a los discípulos, ¿no es cierto? A los jóvenes que educaban, ¿no es cierto?, los sueños. 6 sueños de San Juan Bosco, ¿no es cierto?, están referidos a la Patagonia. Primer sueño que tiene San Juan Bosco sobre la Patagonia lo tiene en 1872. Y él sueña, ¿no es cierto?, es un relato bastante largo, todo el sueño, bueno, que ve, ¿no es cierto?, una gran llanura, una gran planicie, que no se ve nada, que no hay prácticamente nada, que a lo lejos se ve una cordillera, dice, habitada por por indios, dice, vestidos con piel bastante oscura, que se pelean entre ellos, que también se pelean con un ejército vestido a la usanza europea, que viven en mucho desorden. Esto es lo que dice, bueno, que vienen a misionar misioneros, que los indios los matan, y que después vienen otros misioneros, ¿no es cierto?, otros misioneros que se acercan a los indios y logran establecer un diálogo con los indios y logran convertirlos, ¿no? Todo este es y él reconoce en esos misioneros que logran convertir a los indios ¿no es cierto?, a miembros de su orden. Y esto es lo que él sueña. Ahora, en ese momento San Juan Bosco no identifica con la Patagonia el sueño que tiene. Primero piensa que es algo de Asia, después y empieza a indagar algo de África, ¿no es cierto? Es decir, que es, él, digamos, asume de que ese sueño es la Patagonia, porque en 1874, 2 años después, y esto, ¿no es cierto?, es una casualidad, es el mismo año que los manuales de enseñanza de geografía empiezan a enseñar la Patagonia es argentina, la Patagonia es chilena. En 1874, un cónsul argentino, que era un italiano, ¿no es cierto?, de una de las provincias italianas, lo va a ver a San Juan Bosco y le propone, ¿por qué no manda una misión a la Argentina? Es decir, dice que el presidente Avellaneda, que acababa de ser electo, vería con buenos ojos que llegue una misión de misioneros salesianos, ¿no es cierto?, a la Argentina. Ahí San Juan Bosco conecta ese sueño de 1872 con el destino. Dice, bueno, este sueño profético tiene que ver con este territorio, ¿no es cierto?, que me vienen a decir ahora y me vienen a proponer que nosotros, ¿no es cierto?, vayamos a misionar, ¿no es cierto?, en este punto. Bueno, los primeros salesianos llegan a Buenos Aires en 1876. En la misión, ¿no es cierto?, de San Juan Bosco, el objetivo de los salesianos misioneros era la Patagonia. Van a Buenos Aires porque no hay otra forma ¿no es cierto?, de llegar. Hay que empezar. Bueno, hay un par de intentos de los salesianos de desembarcar en la Patagonia que fracasan, ¿no es cierto?, fracasan, ¿no es cierto?, en ese momento. Bueno, y con realismo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que deciden ¿no es cierto?, los salesianos, ¿no es cierto? Bueno, es decir, la forma de llegar a la Patagonia es acompañar la expedición que el presidente Avellaneda, el ministro de Guerra, el general Roca, están organizando. Por eso cuando Roca, en 1879, avanza hacia el Río Negro, lo acompañan 2 salesianos en su propia columna, ¿cierto? Uno de ellos es el padre Costamagna, que después llegó a ser una autoridad muy importante en los salesianos, que era italiano, y también viaja con él, inclusive, ¿no es cierto?, hace el viaje, comparte el viaje, Monseñor Espinosa, que es el vicario del arzobispado de Buenos Aires, ¿no es cierto?, en este punto. Es decir, la Iglesia asume que si quiere evangelizar la Patagonia, la vía o el camino es el de sumarse a la expresión del Estado argentino, ¿no? Ustedes se imaginan en la visión crítica de la conquista del desierto cuál es la interpretación. Es decir, la cruz y la espada juntas para, ¿no es cierto?, sojuzgar, ¿no es cierto?, en este punto. Pero, y acá hubo a su vez, ¿no es cierto?, ahí están todos los relatos de los salesianos, porque le van enviando ¿no es cierto?, inclusive porque San Juan Bosco